Se llamó Alfredo Ramos Martínez y nació aquí, en Monterrey. Para hablarnos de este ilustre personaje que forma parte de la exposición Tres Pioneros de las Artes en Nuevo León, tenemos aquí a mi amigo Gerardo Puertas. Podemos hablar de cultura en Nuevo León si no nos remitimos a un nombre y apellido ilustre que es nuestro amigo Gerardo Puertas. No podemos hablar de derecho en Nuevo León si no nos referimos otra vez a Gerardo Puertas. Bueno, abarcas todas las disciplinas artísticas, humanísticas, culturales. ¿No le diste oportunidad a alguien más, Gerardo? Todo y nada, Eloy. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, gracias por acompañarnos aquí en Charlas con Eloy Garza. Gerardo, además de lo que hemos platicado, eres un coleccionista muy acucioso de arte. Además, con una presencia muy sólida, importante en la Escuela Libre de Derecho. Ahí estamos, a Dios gracias, trabajando en el mismo proyecto educativo en el que estudié y desde 1981 como profesor, primero en la etapa de la Universidad de Monterrey y ahora en la etapa de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Y hasta que me aguanten, Eloy. Que será por mucho largo tiempo, porque tu equilibrio, tu sensatez, tu sentido de la proporción. Quien es artista tiene sentido en la proporción. Tú lo tienes, y desde luego que entre tus colecciones un gran artista tenía un gran sentido de la proporción, que es don Alfredo Ramos Martínez, precursor del arte en nuestro estado y en México entero, ¿verdad? Totalmente. La figura de Ramos Martínez es fundamental en el arte de Nuevo León, pero también es importantísima en el arte mexicano. Yo creo que no es exagerado decir que sin Ramos Martínez, pues difícilmente podríamos explicar el movimiento muralista y la Escuela Mexicana de Pintura, es decir, la pintura mexicana del siglo XX. ¿Por qué, digamos que un poco opacado por los otros tres genios muralistas? Mira, ¿Por qué no es el cuarto genio cuando nos referimos a la pintura mexicana muralista? él fue un hombre muy independiente. Tenemos que tratarnos de ubicar, sabes que soy profesor de historia también. Sí, claro, además. Entonces, sí. tenemos que ubicarnos en términos históricos. Fíjate, él nace en 1871. Juárez gobernaba. Con Juárez todavía en el poder. Es decir, él es un hijo de la República Liberal o de la Claro. República Restaurada. Sí. ¿Sí? Y eso explica muchas cosas. Luego crece y se desarrolla en este largo periodo que es el porfiriato. Pues él es un hombre del porfiriato. Es decir, si tú lo ves tanto en su persona como en su atuendo, como incluso en una parte importante de su pintura, el siglo XIX está Plasmado hasta físicamente, ¿eh? Así es, ¿sí? Sí. Pero luego viene la época de la Revolución, participa en este periodo no afortunado de la historia de México. Pero no se empapa del proceso revolucionario No. en términos trágicos. No, al contrario, porque igual que otro paisano nuestro, igual que Nemesio García Naranjo, pues participa en el gobierno de Victoriano Huerta. Sí. Bueno, habrá que entender las motivaciones históricas que lo llevó a tomar esa decisión, pero luego, pues... Una gran parte de la inteligencia y artística del país participó con Huerta, y no hablando mal de ellos. Viene el periodo, digamos, post-revolucionario y se reinventa. Se reinventó. Es decir, es capaz de darse cuenta que México ha llegado a un momento histórico muy distinto, en donde hay un gran esfuerzo por recobrar las raíces, digamos, del México antiguo, de la época prehispánica, de los pueblos originarios, y edificar una identidad nacional. Y él es uno de los grandes motores de esa identificación de nuestra personalidad como nación. ¿Qué son las escuelas de pintura al aire libre? Bueno, en Francia fueron un movimiento revolucionario en términos estéticos y creativos para salir de los ateliers, irse al campo y pintar con esa luz y bajo el rayo, digamos, del sol. Pero acá fueron eso más un proyecto de desarrollo social y humano sumamente interesante. Integrador, cohesionador también, ¿verdad? Por el cual muchos niños y jóvenes de extracción muy humilde y algunos de ellos de origen marcadamente indígena, pues
se aproximaron al arte. Entonces, al arte moderno, digamos, que lo conectaron con el arte milenario que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es que esto tiene que ver con Vasconcelos, con esa gran figura, digamos, cultural de la posrevolución que es José Vasconcelos. Esta índole espiritual que también la tenía desde luego don Alfredo Ramos Martínez, ¿empató con Vasconcelos? Perdona que lo conteste de esta manera, pero encontramos claramente que hay aquí una muy profunda religiosidad. Sí. Una religiosidad que yo llamaría panteísta, humanista, liberal, ¿verdad? Es decir, fueron cristianos o fueron católicos porque, bueno, culturalmente ese fue el mundo en el que les tocó crecer, claro. Pero sobre todo eran hombres, digamos, de una espiritualidad y de una fe muy profunda y muy libre. Sí. Cada uno, claro, con sus características, con sus líneas, pero pues todos en ese tono y en ese sentido. Tienes razón. Pues. Ahora, el arte sacro no lo regalaban, ¿verdad? No eran donaciones. Las cobraban bien cobradas, porque además eran artistas cotizados en vida, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, eran artistas pues muy reconocidos, muy cotizados en vida, con formas de triunfo pues muy distintas, porque por hablar de Ramos Martínez, pues francamente, si no hubiera sido por California, otro destino hubiera tenido. Y hay que decir algo más. Si no fuera por California, en donde está la Fundación Alfredo Ramos Martínez, sí, no tendríamos toda esta catalogación y conservación de su legado artístico. México ha hecho muy poco para conservar la obra de Ramos Martínez. Monterrey, menos. Tuvimos un mural que destruimos. Sí, claro. Que esa es una de las grandes barbaridades de los bárbaros del norte. Así es. Se va el maestro Alfredo a California, hay quien dice fue a atender a una hija, nació con una enfermedad congénita, se trasladó allá a Los Ángeles a ver si se podía atender, pero este despegue del entorno nacional no implicó que dejara de llevar en las entrañas el alma del mexicano, ¿verdad? Para nada, ni mexicana ni regiomontanas, él estuvo permanentemente ligado a la ciudad. Ese es otro punto ahora que lo estamos conversando, un tanto similar al aspecto espiritual o religioso del que hablábamos. Es decir, a ver, como todo gran artista, ellos fueron ciudadanos del mundo. Sin embargo, nunca negaron sus raíces y su origen. La cruz de su parroquia. Así es. Vamos a pensar en estos tres titanes precursores del arte en México como artistas también muy parisinos, o que al menos se ambientaron y llegaron a abrevar del arte francés. Absolutamente. Es decir, a ver, Eloy, tú lo sabes mucho mejor que yo. ¿Quién ha visto esas perspectivas? Las va a llevar para siempre. Claro. Lo que decía Hemingway, París es una fiesta y uno se lo lleva a todos lados donde vaya. Entonces hay toda una educación estética simplemente caminando por los parques, caminando por las plazas, es decir, ya no digamos visitando los museos o simplemente observando la estética que se da en las calles, viendo a la población pasar. De ahí ya abrevaron ellos, además en una etapa, bueno, con todo respeto para París, que es maravilloso y sigue siéndolo, en una etapa gloriosa de París, o en unas etapas gloriosas de París. Y tristemente gloriosa, porque también estábamos en la Primera Guerra Mundial y después llegó a rematar la Segunda Guerra. Pero cuando fue el epicentro del arte en el mundo. Y de la vanguardia europea, así es, que era la vanguardia mundial. Así es. Rubén Darío lo llamaba el poeta, el pintor de la melancolía. ¿Por qué? Hay trazos de depresión, de tristeza. El negro solo ostenta de la melancolía. Mira, lo que yo sé, te lo digo porque Ramos Martínez fue un amigo muy cercano de mi bisabuelo, por el lado materno de mi madre,
y fue un amigo todavía más cercano de mi abuelo por el lado paterno de mi madre. Entonces hay, pues digamos, 3 generaciones de amistad que unen a mi familia con la de Alfredo Claro. Ramos Martínez. Y mi madre contaba que fue un hombre extraordinariamente generoso, Sí. pero que al final de su vida, quizá un poco pues por un tanto exilio que vivió, quizá un poco por la enfermedad de su hija y también por una enfermedad que le vino en sus manos en los últimos años, Que era artritis, ¿verdad? su temperamento se fue amargando un poco. Sí, se volvió un hombre solitario, Así introspectivo y metido las 24 horas del día en su casa, ¿verdad? Quiero pensar también que, bueno, hablábamos hace un rato de que era un porfirista, esa alma decimonónica, quizá en el fondo ya no encontró eco. Porque él es premodernista y al mismo tiempo es creador del arte. Rivera de alguna manera recoge, ¿no crees tú, parte del legado del maestro Alfredo? Yo creo que sí, digo, diferentes no vamos a negar el papel que Rivera tiene en la historia del arte mexicano, pero bueno, cada uno en su aspecto, cada uno en su ámbito y además con enormes diferencias, porque volvemos al punto, Ramos Martínez con una independencia muy grande. Ramos Martínez quizá no a todo el mundo le gusta la palabra que voy a utilizar, pero sin contaminar el arte con la política. Sin oficializar su trazo, así es. Como le pasó a Diego y eso tuvo un costo. Y a otros varios él. más. Quizá eso explica un poco por qué es un olvidado del arte mexicano. El ostracismo del maestro se debe a eso. Así es. Vuelvo al caso de García Naranjo, porque pues son similares en cierta forma. No, aunque más beligerante, ¿eh? Absolutamente. Porque don Nemesio era la beligerancia encarnada, ¿verdad? Pero si no hubiera sido, por ejemplo, por el Porvenir en Monterrey, sus libros no se hubieran editado. No, desde luego que no. Si no hubiera sido por Siempre y por Los Pajés en Ciudad de México, pues su carrera periodística se hubiera acabado. Desaparecido todo. Por el pecado de haber participado en el gobierno. Hasta hace 20 años yo conseguí la última edición completa de sus memorias en una 20 de tomos y ahora ya son inexistentes, ¿eh? Además te lo puedo decir de primerísima mano porque lo vi escrito en cartas. Prácticamente se la regalaron la edición. Fue un regalo para él, sí. Porque, contrario a lo que muchas personas pudieran pensar, fue un hombre de capacidad económica Sí, muy mermada. modesta. Sí, cierto. Habrá que hacer después un programa para don Nemesio Habrá García que Naranjo, otro de los grandes pilares de la cultura y de la política en Nuevo León, además. A él lo conocí, quiero decir. Ah, no me digas, Sí, en su última etapa. Tengo 2 fotografías. Ah, qué maravilla. Con él. No te puedo decir que lo recuerde porque tenía yo 2 años con Claro, él. pero un hombre muy decimonónico y la alcanzaste a ver. Pero a su esposa, Sí, la claro. recuerdo perfectamente bien, en su casa de la calle de Berlín en la Ciudad de México. ¿Qué sigue? ¿Cómo podemos mantener el legado, no solamente de don Alfredo, sino también de Fidias y de Federico Cantú? Mira, yo creo, Eloy, esta es una exposición de una relevancia histórica enorme. Hasta donde yo recuerdo, que pues ya tengo casi 62 años. Y Eres un jovenazo todavía. Y muchos de andar en este mundo de la cultura, no hay un antecedente semejante. Nunca No hay se les había antecedente. reunido de esta forma. Bueno, a Ramos Martínez ha tenido 2 exposiciones individuales en Monterrey en toda mi vida. Una en el 71 en el Palacio de Gobierno y otra en el 94 en Marco. Y para de contar. Primero, es muy importante simplemente por el hecho de reunirlos y de identificarlos y de reconocerlos y de difundirlos para los que vienen atrás de nosotros. Pero además porque es una oportunidad para reflexionar lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Es una oportunidad para darnos cuenta de cómo estos artistas, a pesar del entorno no favorable que encontraron,
lograron elaborar grandes creaciones que nos han Claro. dejado. ¿Qué haríamos sin el arte y la cultura en Eloy? Seríamos muy pobres. ¿Y qué haríamos sin Gerardo Puertas aquí en Nuevo León y en México? Gracias, Gerardo. Gracias, qué amable.